sea tu reino establecido aquí, León de Judá, manifiesta tu poder. Las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban, y aquí queremos ver que se derrame tu gloria, se derrame tu gloria. Aquí queremos ver que se derrame tu gloria, que tu reino venga, tu poder. Tu reino establecido aquí, León de Judá, manifiesta tu poder. Las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban, y aquí queremos ver que se derrame tu gloria, se derrame tu gloria. Aquí queremos ver que se derrame tu gloria, que tu reino venga, tu poder descienda, que tu reino venga, tu poder descienda, que tu reino venga, tu poder descienda, que tu reino venga, tu poder descienda. De todas las esquinas de la tierra se escucha el clamor de tus hijos. Hoy toda rodilla se postra ante la presencia del Dios vivo. Santo Cordero, he aquí tu pueblo, tu novia, todos declarando a una voz: llena este lugar de tu gloria. Los cielos se abren, derramas de tu gloria, con gritos de guerra declaro la victoria. Y los cielos se abren, derramas de tu gloria, con gritos de guerra declaro la victoria. Los cielos se abren, derramas de tu gloria, con gritos de guerra declaro la victoria. Y los cielos se abren, derramas de tu gloria, con gritos de guerra declaro la victoria. Y que tu reino venga, oh, que tu reino venga, tu poder descienda, oh, que tu reino venga, tu poder descienda, que tu reino venga, tu poder descienda. Dios les bendiga a toda la familia CEP y a todos los queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta novena entrega de la serie Seducidos.
El Espíritu Santo ha estado hablando a nuestra vida durante estas 8 entregas y en todo este trayecto su palabra nos ha exhortado, animado, a su vez nos ha instruido y alertado acerca de las trampas de la seducción del pecado. La semana pasada nuestro pastor Luis Ivira nos habló de emprender el camino a casa, de volver a los brazos del Padre Celestial y permitir que Él comience a realizar una obra de restauración en nuestra vida, donde podemos soltar todo aquello que nos ha detenido en nuestro camino en Cristo y podamos recoger aquellas cosas que hemos soltado y que por su gracia y su gran amor hacia nosotros, Él en alguna oportunidad nos entregó. El mensaje de hoy está basado en 1 Samuel capítulo 12, versículos 20 al 25. Y este pasaje de las Escrituras nos muestra de forma clara las bases para esa restauración que tanto necesitamos en nuestras vidas. Y como todo lo relacionado con la palabra de Dios, no va a ser suficiente 30 o 45 minutos de un mensaje para poder profundizar en la riqueza que hay en estos principios bíblicos. Y por eso hemos desarrollado los devocionales en los días de semana, de tal forma que esto que Dios habla a nuestras vidas y que va a hablar hoy a nuestras vidas, podamos meditarlo, seamos motivados a ir más profundo, porque ese es el efecto poderoso que tiene la Biblia. Nunca va a dejar de hablarnos. Por lo tanto, oro para que el Espíritu Santo nos dé comprensión espiritual para recibir e incorporar en nuestra vida este mensaje y que esto traiga claridad, que traiga esperanza a nuestra vida. Para emprender el camino de regreso a casa, requerimos tomar responsabilidad de nuestros hechos y soltar la carga de nuestros temores. Y así se titula la 9ª entrega de hoy: Hechos y temores. Para el pastor Luis y para mí es una gran responsabilidad hacer esto, ¿sabes? Hay un temor reverente en nuestro corazón y es para nosotros un honor poder servirte de esta forma, comunicando lo que hay en el corazón de Dios para todo aquel que esté dispuesto a escuchar y sobre todo para aquellos que han experimentado la seducción y el engaño del pecado y las consecuencias terribles que eso ha traído a sus vidas. Y antes de iniciar formalmente este mensaje, te pongo en el contexto del pasaje o de la base bíblica del mensaje de hoy. Como te dije, 1 Samuel capítulo 12, versículos 20 al 25. Te pongo en el contexto. El pueblo de Israel había reconocido su grave pecado contra Dios. Samuel fue un profeta elegido por Dios para ellos. Y este profeta les da las siguientes palabras: no teman. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes.
Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero les exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Tanto en la prédica de hoy como en la del próximo domingo, conversaremos de cada uno de los principios que aparecen dentro de estos versículos y descubriremos la forma en cómo se aplica a nuestras vidas. Fíjate, para aquel momento el pueblo de Israel estaba siendo seducido y desviado de su sincera fidelidad a Dios por un asunto que aparentemente no era ofensivo ante los ojos de los hombres. Pareciese que no era malo, pero para Dios sí. Y así tal cual nos pasa a ti y a mí en este tiempo. Muchas cosas de las cuales hacemos o decidimos o pensamos, creemos que no le ofenden a Dios, y ante los ojos de muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo que tú hagas esto? Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo quiere, pero realmente ofende a Dios. Ellos, el pueblo de Israel, estaban ofendiendo a Dios al pedirle un rey terrenal y visible. A ellos les estaba ocurriendo lo mismo que acontece en este tiempo con nosotros. Centramos nuestra mayor devoción en aquello que es visible, en aquello que es atraíble en esta tierra y en la sociedad. En el caso del pueblo de Israel, Dios siempre tuvo en mente levantar un linaje real para ellos, establecer un gobierno para ellos. Dios ya estaba diseñando un plan que al final resultaría en presentar a su Hijo, al Mesías y Rey de Reyes. Pero la naturaleza de su pecado contra Dios se fundamentó en sus motivaciones, en esas intenciones equivocadas, erradas que habían en ellos. Dios en muchas ocasiones les había librado de la mano de los enemigos que los rodeaban y ya Dios los había hecho habitar seguros en la tierra que les había dado. Pero cuando leemos 1 Samuel capítulo 12, pero unos versículos antes, versículos 12 y 13, ahí se narra lo que ocurre. Dice así: pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí. Esas fueron palabras de Samuel, del profeta Samuel. Vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Pero si retrocedemos aún más, es decir, 2 capítulos antes, en 1 Samuel 10, versículos 17 al 19, el profeta Samuel ya había dicho unas duras palabras al pueblo desde el momento en que Saúl fue nombrado rey. Vamos a leerlo. Dice: después Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera delante del Señor en Mizpa, y dijo: esto es lo que el Señor, Dios de Israel, ha declarado. Los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. Y esta historia se repite en nosotros. Es decir, mi querido amigo y amiga que me escuchas, podemos meternos en graves problemas cuando comenzamos a dudar y a decirle no a algo que Dios ya ha provisto, ya ha preparado para nosotros. Sabe, sus pensamientos son de bien y no de mal. Y son muchísimos más altos, más profundos que los nuestros. Él quiere cumplir un plan maravilloso en nosotros, pero nosotros
queremos hacerlo a nuestra forma. Dudamos de sus métodos divinos e insistimos en actuar a nuestra manera. Nos comparamos con otros, queremos lograr o codiciamos o anhelamos lo que otros hacen o lo que otros tienen y buscamos a como dé lugar nuestros propios medios más razonables, irnos por el camino fácil y tenemos que reflexionar en esto, porque hacerlo a nuestra manera no solamente ofende a Dios y nos separa de Él, sino que acarrea unas consecuencias gravísimas a nuestra vida. Lo más peculiar de esta historia bíblica es que el rey Saúl, quien forma parte de la voluntad permisiva, no perfecta, sino de la voluntad permisiva de Dios, en este rey Saúl, que no era, por decirlo así, el plan A de Dios, sobre él reposaba el Espíritu Santo. Es decir, Dios en su soberanía termina usándolo para sus propósitos. No era su plan inicial, pero bueno, Dios se aprovecha de esto para encauzar su plan divino, así como lo ha hecho muchas veces en nuestras vidas. Quizás no nos damos cuenta de ello, pero Dios en su misericordia y en su amor por nosotros, siendo un Dios de segundas oportunidades, aun cuando no cumplimos su plan perfecto, bueno, hace su voluntad permisiva, se hace lucir en su voluntad permisiva y de alguna u otra manera encauzarnos en sus propósitos divinos nuevamente. Pero ciertamente nos tenemos que enfrentar a ciertas consecuencias que no nos haría tan fácil la cosa, ¿no? Y no siempre sucede de esta manera, como ocurrió con el rey Saúl, pero sí, podría suceder. Dios es perfecto en gracia. Dios es ilimitado en gracia y en paciencia. Y Él no dejó al pueblo de Israel ni nos deja a nosotros sin solución. El mismo hecho de que esta historia haya quedado registrada en la palabra, en la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, significa que Él tiene algo que enseñarnos detrás de esta historia y tiene algo que decirnos. Ahora, ya que te pongo en contexto con respecto al texto base del mensaje de hoy, ahora vamos a desmenuzar, a escudriñar por partes 1 Samuel capítulo 12, versículo 20 al 25. Ya lo habíamos leído. Porque esto nos va a servir de brújula o como un mapa que nos muestra el camino de la restauración de nuestras vidas. Hoy nos corresponde o me corresponde iniciar en el versículo 20 que dice: no teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien, sírvanle de todo corazón. E iniciamos con esto. No teman. Cuando tú y yo admitimos, reconocemos que somos víctimas del engaño y comenzamos a tomar conciencia de lo que está sucediendo, allí está el Espíritu Santo enterneciendo nuestras conciencias, quebrantando nuestro corazón. Una de las primeras emociones que se apodera de nosotros es el temor. Y aquí hay una pregunta interesantísima. Y sé que vas a estar de acuerdo conmigo en esta pregunta. ¿Tú no crees, no te parece de cierta manera desesperante, agobiante, que Satanás induzca a las personas a creer ciertas cosas para luego exponerlas, ridiculizarlas e inducirles temor? Él empieza a sembrar algo que nosotros creemos que es verdad. Él empieza a sembrar algún pensamiento que llegamos a creerle, pero en realidad es una mentira, con el propósito después de ridiculizarnos y causar intimidación, causar temor en nosotros. ¿Y de qué forma el enemigo de nuestras almas lo hace?
existen al menos 3 áreas en las que Satanás alimenta en nosotros ciertos miedos. Temor a las consecuencias de nuestros propios pecados. Él lo siembra en nosotros. Temor a las personas y temor a las circunstancias futuras. Es en este punto que se requiere confiar en la soberanía de Dios cuando tú y yo decidimos entrar en un proceso de restauración, de volver a casa, de volver al diseño original que Dios tiene para nuestras vidas. Sabes, es muy fácil para nosotros cuestionar los métodos de Dios. Y cuando entramos en un proceso de restauración, rodeado de las personas indicadas, puede llegar un momento en que no estemos de acuerdo en cómo Dios lo puede hacer. O empieza en nosotros a surgir ciertos miedos, a Satanás empieza a inducir ciertos temores en nosotros. Y es esto, temor a las consecuencias, a las personas y a las circunstancias futuras. Si tú y yo no aprendemos a confiar en Dios como nunca lo hemos hecho antes, entonces quedaremos perjudicados por el resto de nuestras vidas. Entendamos esto. Dios no va a establecer ningún castigo ni permitirá ninguna consecuencia que no pueda ser usada para nuestro bien. Y aquí se aplica esta palabra cuando leemos en Romanos que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que han decidido amar a Dios. Tomar la decisión de permitir la restauración del Espíritu Santo en nuestras vidas, tomar la decisión de volver a la casa del Padre, requiere una decisión de amar al Señor y decir: Dios, yo necesito retomar aquello que solté en el camino, o necesito soltar ese peso que no me deja avanzar en Cristo, en mi caminar en Cristo. Entonces empiezan a ocurrir ciertas situaciones. Primero, las consecuencias de nuestros pecados, porque tenemos que entender que si ciertamente está el perdón de Dios allí, tenemos que aceptar las consecuencias, tenemos que vivir las consecuencias de nuestros errores. Y podremos decir: no, esto es el castigo, la ira de Dios sobre mi vida. Pero no, entiende. Si has decidido amar a Dios, la palabra nos dice que todo obrará para bien. Y Dios va a utilizar inclusive las consecuencias de nuestros errores para nuestro bien. Podemos orar pidiéndole a Dios que ate a Satanás y desate el poder del Espíritu Santo sobre cada detalle. Y para que esto ocurra, es muy recomendable que nos pongamos de acuerdo con ciertas personas que viven en integridad, sea con líderes o amigos que nos acompañen. No tienen que ser muchas personas, sino personas clave que nos puedan acompañar en orar, que nos puedan apoyar en oración y podamos ir en unidad, en un mismo sentir, en el Espíritu. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que podamos ser libres, que podamos ser sanos. ¿Ok? Y tenemos que para que esto ocurra, bueno, vamos a decirle al Señor: Señor, dame la autoridad en el nombre de Jesús para atar al enemigo, atar esos pensamientos que Él envía a mi mente, y que tu Espíritu Santo me pueda dar el discernimiento necesario para yo poder identificar y aprender a escuchar tu voz de manera correcta. Otra recomendación en tu proceso de sanidad es concentrarte en versículos de la palabra de Dios, de las Escrituras, que hablen acerca de la confianza en Dios, porque esto es algo que vamos a necesitar ahora más que nunca. Salmos capítulo 138, versículos 6 al 8, tiene una confesión y una declaración de confianza poderosa. Dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste.
Wow, eso es poderoso, esa declaración de confianza es poderosa. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 56, versículos 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Fíjate en esto, el salmista David le pide al Señor que lo capacite, que lo prepare para que su corazón no se doblegue ante el temor de ¿quién? ¿A quién? Ante el temor del hombre. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice: temer a la gente, temer al hombre, es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Ármate de valor, querido amigo. Ármate de valor en esto de regresar a la casa del Padre y permitir que Él trate a nuestra vida. No permitamos que el temor nos paralice. Es posible que te preocupe lo que otros puedan llegar a decir acerca de ti. Deja eso en manos de Dios. Es importante doblegar nuestro orgullo, porque ese temor que tenemos hacia el chisme o a la murmuración de los hombres tiene mucho que ver con nuestro orgullo, ¿sí? Tiene mucho que ver con que podamos mostrarnos vulnerables ante otros y el enemigo diga, siempre ese pensamiento en nuestra mente: ah, mira, todos te están criticando, ya todos saben los errores que tú has cometido y ahora tú tienes la desfachatez de pretender levantarte cuando todos te están señalando y diciendo: no, este no tiene remedio. Entonces, no solamente es una intimidación, sino que también toca nuestro orgullo. No nos queda otra que doblegarnos ante la presencia de Dios. Aun si los chismosos están hablando cosas que desconocen, mira, te recomiendo, no intervengas, no te defiendas. Tu responsabilidad es permanecer alineado con Dios. Tu deber es mantenerte hablando el mismo lenguaje que Dios quiere que tú hables, el mismo idioma con Él. Durante el proceso de tu sanidad, tu orgullo va a ser zarandeado. Tenemos que entenderlo, pues Dios mismo se va a encargar de sacudir nuestra naturaleza orgullosa. Y aun cuando Satanás pretenda es destruirnos, bueno, Dios no va a desaprovechar la oportunidad. De alguna otra manera, Satanás termina, aunque en contra de su voluntad, Satanás termina trabajando para Dios. Y Dios va a permitir ese zarandeo. ¿Para qué? Para doblegar nuestro corazón. No es solo una paliza de parte de Dios a nuestro orgullo. Puede ser un golpe bastante fuerte, pero va a tener un propósito. Y debemos ser conscientes. Es doloroso cuando otros nos critican, en especial aquellos que realmente nos importan. Creo que allí radica más este asunto. Y estamos hablando de esas personas que, estando alrededor de nosotros, son testigos de nuestra caída y bueno, han abierto sus labios para hablar hasta lo que no es. Solamente quiero decirte, confía en que Dios se valdrá del tiempo para mostrar tu restauración. E incluso Dios se va a hacer evidenciar esas características en ti, características de integridad, piadosas. Y de alguna u otra manera es como separar la paja del trigo de tu vida, ¿ok? Para revelar aquello íntegro que tuviste en alguna oportunidad. Y en este momento va a relucir, se va a destacar y vas a decir: Este trato yo necesito que Dios lo haga en mi vida. No me voy a defender ante las personas. Voy a tomar responsabilidad ante mis hechos y voy a soltar la carga de mis temores. Hemos dicho que tememos lo que el hombre pueda decir como resultado de nuestra caída. Así que busquemos la aprobación de Dios con todo nuestro ser y vamos a pedirle a Él la autoridad de su Espíritu para no permitir que el pecado nos haga esclavo de los hombres.
Ahora, otra recomendación en este aspecto que quiero darte es que puedas meditar, puedas estudiar y leer con detenimiento el Salmo capítulo 27, escrito también por David. Así que cree en la palabra de Dios, aférrate a ella como nunca antes para que puedas salir airoso de esta etapa de engaño, de esta terrible etapa de engaño y seducción. Otro aspecto de este versículo 20 es: han cometido una gran maldad. Esta parte del proceso de restauración es tan difícil de manejar como fundamental, es clave, no la podemos eludir. Si lo hacemos, esto va a impedir una libertad completa en nuestra vida, va a impedir una libertad plena, y por favor, es necesario que podamos reconocer nuestras faltas. Reconoce tu falta, no niegues tu pecado, ni ante Dios, ni ante aquellos que deben saberlo, para poder brindarte la ayuda que necesitas. No lo transfieras, no culpes a otros, no lo minimices, no lo racionalices, comparándolo con esta expresión: no, es que no fue un pecado mayor. No, es que yo no fui infiel con esta mujer porque es que yo no tuve relaciones sexuales con ella. Es simplemente yo estuve flirteando, coqueteando, nos permitimos ciertas palabras. No, tenemos que ser íntegros y tenemos que reconocer delante de Dios que hemos fallado. Quien está verdaderamente arrepentido, aquel que ha decidido cambiar su forma de actuar y que ha decidido cambiar su forma de pensar, no podrá dejar de rogar el perdón de cualquier persona o grupo contra quien haya pecado. Es decir, sé que hice mal, fallé delante de Dios, y esto tiene nombre y apellido. Preséntate ante Dios y ante quien sea necesario para continuar tu proceso de sanidad. Y sin vacilación ni negación, dilo: yo sé que he hecho todo esto mal. Cuanto más cerca hayas estado de Dios, más sensible serás a cualquier tipo de ofensa que cometas. Este tipo de confesión y disposición a aceptar toda la responsabilidad redundará en vida. El resultado va a ser provechoso, en una sanidad completa, y sabes, será el catalizador de un completo perdón, de una restauración total en nuestras vidas. Otra parte de este versículo es: no se aparten del Señor. Cualquiera que sea la forma en que hayas sido engañado, o sea lo que fueres que hayas hecho, quiero pedirte algo en el nombre del Señor. Ni siquiera consideres como una opción la posibilidad de apartarte del Señor. Muchas de las personas que comienzan e inician un proceso de restauración en sus vidas tratan de hacerlo correctamente, pero los temores, el hacer ciertas reservas y no reconocer completamente su error, hacen que entren en un estado de depresión, en un estado de orgullo, de negación, hasta tal punto de decidir apartarse del Señor. Te pido en el nombre de Dios, no lo hagas. Recuerda, eso es exactamente lo que el enemigo de nuestras almas, lo que Satanás está buscando. ¿Recuerdas la meta primaria de los espíritus engañadores de los últimos días? Lo hemos estado desarrollando durante toda esta serie. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 lo dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Sea lo que fueres que hayas hecho, no te apartes de la fe en Dios. No lo hagas, por favor.
Ahora, evaluemos algunos aspectos interesantes en quién ponemos nuestra fe. ¿Dónde tenías tu fe puesta? ¿En ti mismo o en tu capacidad para ser bueno, para ser perfecto? Quizás dijiste antes de pecar, no, esto no me va a pasar, esto no me va a ocurrir, esto yo lo voy a poder manejar. Ese tipo de pensamientos es poner nuestra fe en nosotros mismos. ¿O dónde tenías tu fe? ¿La tenías puesta en Dios? ¿Sabes? Su palabra dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Poner nuestra fe en Dios es poner nuestra fe en la obra redentora de Cristo. Por su gracia somos lo que somos. Si nos podemos poner en pie ante el pecado, es gracias al favor y a la misericordia de Cristo en la cruz. Su propio amor es lo que nos mantiene en pie. Poner nuestra fe en su obra redentora en la cruz nos hace estar dependientes de Él y no en nuestras propias fuerzas. Si tu fe está puesta en tu propia justicia, estás en serios problemas. Es tiempo de deshacerte de todas las cosas en las que anteriormente pusiste tu fe y poner esa fe en aquellas cosas en las que realmente debe estar. Como por ejemplo, la obra consumada en el Calvario. Cristo no oró de esta forma. No, todo está consumado. Excepto este pecado que Franklin va a cometer en junio del 2021. No, tendré que pensar en otro sacrificio para este pecado de Franklin. O quizás tenga que ir al infierno mismo. Pues esta muerte no basta para lo que Franklin está haciendo. Todo fue consumado en el Calvario, de una vez y por todas. ¿Qué vas a hacer? ¿Rechazarás tu fe o creerás lo que la palabra señala en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15? Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita está en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Todo esto ocurrió en lo que Cristo hizo su obra maravillosa en la cruz del Calvario al morir y al resucitar por cada uno de nosotros. Esa obra maravillosa marca un antes y un después en nuestras vidas y es lo único que nos puede mantener en pie, queridos hermanos. Dentro de este versículo 20 cierro esta parte que dice: sírvanle de todo corazón. Y es importante resaltar esto, hacer notar en este momento que aunque lo que separa en el pasaje la frase anterior, no se aparten del Señor, sírvanle de todo corazón, es mucho más significativo que ese sencillo signo de puntuación. Es que de por sí, de hecho, hay un proceso largo. Será tan largo como la persona así lo decida, y eso dependerá de su genuino arrepentimiento. ¿A qué me refiero? Si has sido engañado por Satanás, deslizándote por la trampa de la tentación, o si has sucumbido ante el estruendo del alma que te impulsó a caminar de espaldas a aquel que un día murió por ti en la cruz del Calvario, sea cual fuere tu caso, es necesario que procures alcanzar un buen estado de salud espiritual y emocional.
Es importante esto en tu vida. Tal vez para alcanzar ese nivel, quizás es necesario que sigas los pasos de un proceso, pensando en la meta. Bueno, ¿cuál es la meta? Ser totalmente restaurado y ser un siervo de Jesucristo, totalmente restaurado. En algunos casos será necesario hacer una pausa en tu servicio al Señor. Cada caso es distinto. Quizás es necesario un proceso donde puedas dedicarlo para buscar el rostro de Dios, para rodearte de las personas indicadas. Al que se arrepiente de verdad, con frecuencia el desastre sufrido lo convierte en una persona más humilde. Lo que hemos dicho, lo que hablé desde el principio, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Si te has arrepentido, si has decidido amar a Dios y arrepentirte de verdad, todo esto tan difícil que está ocurriendo en tu vida y las consecuencias, esto te va a permitir ser una persona más humilde, esto te va a permitir ser una persona más sensible. Ahora, si aquel que afirma haberse arrepentido sigue siendo una persona orgullosa, sigue siendo una persona arrogante y no acepta su responsabilidad, entonces probablemente está perdiendo la oportunidad de dar fruto de arrepentimiento. Y esto lo aleja más de estar listo para el servicio. ¿Sí me doy a entender? Este pasaje es propicio para esto que te estoy explicando. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Un poco de humildad, querido hermano, no le hace mal a nadie. Nota que el pasaje señala que la gente de Dios, hombres y mujeres, son propensos a caer. Pueden caer. Y eso es algo de lo cual hemos hablado durante todas estas semanas. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, esta entrega nos muestra una estrategia de cuidado basada en el temor a Dios y en el servicio a Él. Durante toda la serie, el pastor Luis ha sido enfático, y mi persona hemos sido enfáticos en no juzgar, en no señalar a aquel que ha caído, sea la razón que fuere. Sabemos que esto no es algo fácil, sabemos que esto no es sencillo, es algo que está en nuestra naturaleza, que nos lleva a buscar siempre el error en otros y justificarnos nosotros. Esta actitud se desarrolla con la práctica, como toda destreza. Nos resta practicar entonces la misericordia, conscientes de que un día podríamos ser nosotros los engañados. Así que nuestra oración diaria sea clamar al Padre Celestial, al Padre de misericordia, al Padre eterno, que nos guarde de resbalar ante las trampas del maligno, que proteja nuestro corazón con la palabra de verdad y nosotros podamos guardar nuestra vida de desviarnos del propósito para el cual fuimos creados. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te amamos con todo el corazón y te estamos muy agradecidos por tu amor insistente hacia nosotros. Eres un Dios de segundas oportunidades. Eres un Dios que puede volver a hacer todo nuevo. Y aquí estamos, Señor. Muchos de los que nos escuchan en este día tienen una gran necesidad de volver a casa, de volver a ti, Señor. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que quites todo temor de sus corazones, todo temor a las consecuencias, todo temor a la crítica y al señalamiento de los hombres, todo temor a las circunstancias futuras.
que con valor, pero que también con una actitud de humildad, puedan enfrentarse a las consecuencias y puedan asumir la responsabilidad. Tú bendices a aquel que admite su error. Tú bendices a aquel que toma una actitud, Señor, de arrepentimiento, un cambio de actitud y de pensamiento. Oh Señor, ayuda a cada uno a no apartarse de ti en este proceso doloroso, en este proceso difícil, pero que sé que tú puedes dar la victoria para pasar este proceso, no importa cuánto tiempo pueda tomarse. Por lo tanto, dales el valor de permanecer en ti. Danos el valor, Señor, de estar cerca de ti y no apartarnos de tu presencia y de tu palabra. Rodéanos de las personas indicadas, Señor, para que nos acompañen en este proceso. Oh Dios, y que no importa cuánto tiempo pueda tomarse, que nosotros podamos tener una meta, poder ser restaurados y servirte de todo corazón, con un corazón restaurado. En el poderoso nombre de Jesús oramos, pero también oramos, Señor, danos esa capacidad de tener misericordia para aquel que ha sido engañado y que está volviendo a casa. Oh Señor, guarda nuestros labios de criticar a otros. Guarda nuestro corazón de poner nuestra confianza en nosotros mismos y creer que esto no nos va a suceder a nosotros. Señor, que podamos tener humildad y total dependencia a ti, cerrar nuestra lengua para no criticar, y que si vamos a abrir nuestra boca, Señor, si vamos a abrir nuestros labios, sean para bendecir, sean para alentar, sean para orar, Señor, por aquel que ha caído. En el nombre de Jesús oramos a ti, dándote muchas gracias. Gracias, Dios, por tu gran amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme en la mañana de hoy. Te mando un gran abrazo. Recuerda darle me gusta a este video y poder compartir este video a aquel que tú crees que necesita escuchar esta palabra. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Un gran abrazo. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
siempre.